Nunca fui el hijo favorito. Siempre lo supe. Era una de esas verdades incómodas que se van asentando en tu mente desde pequeño, como cuando te das cuenta de que Papá Noel no existe o que los adultos también mienten. En mi caso, la revelación llegó poco a poco, a través de miradas esquivas, sonrisas forzadas y silencios incómodos que se extendían como un manto pesado sobre nuestra casa en las afueras de Valencia. Me llamo Alejandro, tengo 16 años, y vivo en un constante intento de destacar en algo, lo que sea, para ganarme aunque sea una pizca del cariño que mis padres derrochan sobre mi hermana Sofía. Ella es 2 años menor que yo, pero cualquiera diría que es la primogénita por cómo la tratan. Desde que nació, se convirtió en el centro del universo para mis padres, relegándome a mí a un papel secundario en nuestra pequeña familia. No es que mis padres sean malos conmigo, no. Simplemente parecen olvidarse de que existo la mayor parte del tiempo. Es como si fuera un mueble más en la casa, algo que está ahí pero que no merece mayor atención. Y créanme, he intentado de todo para cambiar eso. Cuando era más pequeño, pensaba que si sacaba las mejores notas, si me portaba bien y no daba problemas, mis padres se darían cuenta de que yo también merecía su atención. Pasé noches enteras estudiando, esforzándome al máximo en cada examen, en cada trabajo. Llegué a ser el primero de la clase durante varios años seguidos. ¿Y saben qué conseguí? Un muy bien, Alejandro, distraído de mi madre mientras preparaba la merienda especial de Sofía, y un asentimiento ausente de mi padre mientras revisaba las fotos del último recital de danza de mi hermana. Con el tiempo, me di cuenta de que las notas no iban a ser suficientes. Así que intenté destacar en los deportes. Me apunté al equipo de fútbol del colegio, pensando que quizás si me veían correr por el campo, marcando goles y levantando trofeos, finalmente se sentirían orgullosos de mí. Entrené duro, me quedaba después de clase practicando tiros libres, corría por las mañanas antes de ir al instituto. Llegué a ser titular y hasta marqué el gol decisivo en un partido importante. ¿La reacción de mis padres? Se perdieron el partido porque Sofía tenía una presentación de su clase de teatro en el mismo horario. Fue entonces cuando me volqué en las matemáticas. Siempre se me habían dado bien, pero decidí llevarlas al siguiente nivel. Empecé a participar en olimpiadas matemáticas, resolví problemas cada vez más complejos, me quedaba hasta tarde descifrando ecuaciones que mis compañeros ni siquiera entendían. Y finalmente, después de meses de preparación, logré clasificarme para la competencia estatal de matemáticas. El día de la competencia, me levanté temprano, nervioso pero emocionado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad real de hacer que mis padres se sintieran orgullosos de mí. Mientras desayunaba, intenté hablar con ellos sobre el evento. Mamá, papá, recuerden que hoy es la competencia estatal de matemáticas, dije, tratando de sonar casual. Mi madre, ocupada preparando el almuerzo de Sofía, apenas me miró. Ah, sí, cierto. Suerte con eso, cariño. Mi padre, escondido detrás del periódico, murmuró algo que sonó vagamente a «que te vaya bien». Sofía, por su parte, estaba demasiado ocupada con su móvil para siquiera registrar que yo había hablado. Salí de casa con un nudo en el estómago, pero decidido a dar lo mejor de mí. La competencia fue intensa. Problemas que habrían hecho sudar a universitarios aparecían uno tras otro, y yo los enfrentaba con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada vez que resolvía uno, pensaba en la cara de orgullo que pondrían mis padres cuando les mostrara el resultado. Después de horas de esfuerzo mental, llegó el momento de la verdad. Los jueces anunciaron los ganadores, y cuando escuché mi nombre como el primer lugar, sentí que el corazón me iba a estallar de alegría. Por fin, pensé, por fin tengo algo que hará que mis padres me miren de verdad. Con la medalla colgando del cuello y el certificado en la mano, prácticamente corrí de vuelta a casa. Imaginaba la escena. Abriría la puerta, mis padres estarían esperando ansiosos, y al verme entrar con la medalla, saltarían de alegría. Habría abrazos, felicitaciones, quizás hasta sugirieran salir a cenar para celebrar. Pero la realidad, como siempre, fue muy diferente. Cuando entré en casa, lo primero que noté fue el silencio. No había comité de bienvenida, no había expectación en el aire. Caminé hacia la sala de estar, donde encontré a mis padres y a Sofía, los tres pegados a la pantalla del televisor. ¿Vieron lo que gané?
Pregunté, tratando de ocultar la amargura en mi voz mientras levantaba la medalla. Mi madre apenas levantó la mirada y sonrió de manera automática antes de responder, sí, cariño, felicidades. Pero mira esto. Sofía se ve espectacular. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaban viendo, las grabaciones de la presentación de porristas de Sofía. Mi hermana, sentada en el sofá con una expresión aburrida, no se molestó en felicitarme. Solo se encogió de hombros y siguió mirando su teléfono, como si ver su propia actuación fuera la cosa más tediosa del mundo. Mi padre asintió sin siquiera mirar mi medalla, completamente absorto en la pantalla donde Sofía apenas hacía un par de movimientos básicos sin ningún entusiasmo. Me quedé allí, con el metal frío entre mis dedos, dándome cuenta de que mi victoria no significaba nada para ellos. Toda la emoción, todo el orgullo que había sentido se evaporó en un instante, reemplazado por una sensación de vacío que ya conocía demasiado bien. Pensé que estarían orgullosos, murmuré, más para mí mismo que para ellos. Claro que lo estamos, cariño, respondió mi madre distraídamente, sin apartar los ojos de la pantalla. Es solo que, bueno, esta es la primera vez que Sofía participa en una presentación de porristas. Es un momento muy importante para ella. Miré a Sofía, esperando ver al menos un atisbo de simpatía en su rostro. Pero ella seguía con la mirada fija en su teléfono, como si la conversación no tuviera nada que ver con ella. Ya veo, dije, sintiendo cómo la decepción se transformaba en una rabia fría. Supongo que ganar una competencia estatal no es tan importante como agitar unos pompones. Alejandro, no seas así, me regañó mi padre, finalmente apartando la vista de la televisión. Tu hermana se ha esforzado mucho para esto. Quise gritar. Quise decirles que yo también me había esforzado, que había pasado meses preparándome para esta competencia, que había dado todo de mí para conseguir esa medalla. Pero sabía que no serviría de nada. Nunca servía de nada. En lugar de eso, me di la vuelta y subí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí con más fuerza de la necesaria. Me tiré en la cama, con la medalla aún colgando de mi cuello, sintiéndome más solo que nunca. Pasé las siguientes horas mirando al techo, repasando mentalmente cada momento de mi vida en el que había intentado, y fallado, en ganar la atención y el orgullo de mis padres. Cada buena nota ignorada, cada logro deportivo pasado por alto, cada esfuerzo desestimado en favor de cualquier cosa que hiciera Sofía. No era justo. Sabía que no era justo, pero también sabía que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Era como si hubiera una barrera invisible entre mis padres y yo, una barrera que ni siquiera mis mayores logros podían atravesar. Esa noche, durante la cena, el tema de conversación fue, por supuesto, la presentación de Sofía. Mis padres no paraban de alabar cada pequeño detalle, cada movimiento, como si hubiera sido la actuación más asombrosa de la historia de las porristas. ¿Viste cómo levantó los brazos en esa parte?, decía mi madre emocionada. Fue tan elegante. Y esa sonrisa, añadía mi padre. Iluminó todo el campo. Yo picoteaba mi comida en silencio, la medalla guardada en el cajón de mi escritorio, probablemente destinada a acumular polvo como tantos otros logros míos. Por cierto, Alejandro, dijo de repente mi madre, como si acabara de recordar mi existencia. ¿Cómo te fue en esa cosa de matemáticas? Levanté la vista de mi plato, incrédulo. ¿En serio me estaba preguntando eso ahora, horas después, como si fuera una ocurrencia tardía? Gané, respondí secamente. Primer lugar en la competencia estatal. Oh, qué bien, dijo ella, con el mismo tono que usaría para comentar el clima. Eso es, bueno, ¿no? Sí, supongo que es bueno, murmuré, volviendo a mi comida. El silencio que siguió fue interrumpido por Sofía, que de repente pareció interesarse en la conversación. ¿Primer lugar?, preguntó, mirándome por primera vez en toda la noche. ¿Eso significa que eres como, el más listo del estado o algo así? Por un momento, sentí una chispa de esperanza. ¿Acaso mi hermana estaba mostrando interés en mi logro? Bueno, en matemáticas, sí, respondí, tratando de no sonar demasiado ansioso. Fue una competencia bastante difícil. Sofía me miró por un segundo más antes de volver a su teléfono.
Cool, dijo, sin ninguna emoción real en su voz. Y así, tan rápido como había aparecido, el momento pasó. La conversación volvió a girar en torno a Sofía y su actuación, y yo volví a ser invisible. Esa noche, acostado en mi cama, tomé una decisión. No importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para mis padres. Nunca sería tan importante como Sofía. Y aunque eso dolía, también me liberaba de cierta manera. Si nada de lo que hacía importaba, entonces podía hacer lo que quisiera, ¿no? Con ese pensamiento, me quedé dormido, la medalla olvidada en el cajón, símbolo de un triunfo que para mí significaba todo, pero que para mi familia no era más que una anécdota sin importancia en el gran espectáculo que era la vida de Sofía. Al día siguiente, me levanté con una nueva determinación. Si mis padres no podían ver mi valor, encontraría a alguien que sí lo hiciera. Quizás en el instituto, entre mis compañeros y profesores, podría encontrar el reconocimiento que tanto anhelaba. O tal vez, simplemente, aprendería a valorarme a mí mismo, sin depender de la aprobación de nadie más. Mientras me preparaba para ir al instituto, escuché a mis padres en la cocina, todavía comentando entusiasmados sobre la actuación de Sofía. Me puse la medalla bajo la camiseta, sintiendo el frío metal contra mi piel como un recordatorio constante de lo que había logrado, aunque nadie más pareciera apreciarlo. Salí de casa sin despedirme, sabiendo que probablemente ni siquiera notarían mi ausencia. Mientras caminaba hacia el instituto, me prometí a mí mismo que, pasara lo que pasara, no dejaría que el olvido de mis padres definiera quién era yo. Era el ganador de la competencia estatal de matemáticas, y eso era algo de lo que podía estar orgulloso, con o sin el apoyo de mi familia. Con ese pensamiento, entré al instituto, listo para enfrentar un nuevo día, sin saber que pronto las cosas en mi familia darían un giro inesperado que cambiaría todo lo que creía saber sobre nosotros. Los días que siguieron a la competencia de matemáticas fueron extraños, por decirlo menos. Era como si hubiera entrado en una especie de limbo emocional. En el instituto, mis compañeros y profesores me felicitaban por mi victoria, algunos incluso parecían genuinamente impresionados. El profesor de matemáticas, el señor García, llegó a sugerir que debería considerar prepararme para competencias internacionales. «Tienes un don, Alejandro», me dijo un día después de clase. Sería una pena no aprovecharlo al máximo. Sus palabras me llenaron de una mezcla de orgullo y amargura. Por un lado, era reconfortante saber que alguien valoraba mi esfuerzo y mi talento. Por otro, no podía evitar pensar en lo poco que ese don parecía importarle a mi familia. En casa, las cosas seguían igual que siempre. Mis padres orbitaban alrededor de Sofía como planetas alrededor del Sol, mientras yo flotaba en algún punto lejano de la galaxia familiar, apenas visible. La medalla de la competencia yacía olvidada en mi cajón, como un recordatorio silencioso de lo poco que significaban mis logros en ese pequeño universo que era nuestro hogar. Fue en ese contexto que, 2 días después de la competencia, ocurrió algo que rompió la rutina de manera inesperada. Era la hora de la cena, y como de costumbre, estábamos sentados alrededor de la mesa en un silencio que solo era interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra los platos y los ocasionales comentarios sobre la comida. Yo estaba concentrado en mi plato, moviendo distraídamente los guisantes de un lado a otro, cuando de repente mi padre se aclaró la garganta de esa manera que indicaba que estaba a punto de hacer un anuncio importante. «Familia», dijo, con una sonrisa que no pude evitar notar estaba dirigida principalmente a Sofía, «tenemos algo que comunicarles». Levanté la vista de mi plato, intrigado a pesar de mí mismo. Mi madre también sonreía, y pude ver cómo intercambiaba una mirada cómplice con mi padre antes de continuar. «El sábado vamos a hacer una cena familiar muy especial», anunció con un entusiasmo que raramente mostraba en las cenas normales. «¿Una cena especial?», pregunté, sin poder ocultar mi sorpresa. No era común que hiciéramos ese tipo de eventos en casa. «Así es», confirmó mi padre, y pude notar cómo su sonrisa se ensanchaba aún más. «Vamos a celebrar un evento muy importante en la vida de Sofía». Por supuesto, pensé, sintiendo cómo se me formaba un nudo en el estómago. ¿Qué otra cosa podría ser? «Va a cambiar muchas cosas y queremos que toda la familia esté aquí para apoyarla», agregó mi madre, lanzando una mirada enternecida hacia mi hermana, que solo levantó la vista lo suficiente como para asentir levemente antes de volver a concentrarse en su teléfono. Miré a Sofía,
esperando ver algún tipo de reacción, alguna pista sobre qué podría ser este evento tan importante. Pero mi hermana parecía tan indiferente como siempre, como si la noticia de una cena en su honor fuera lo más normal del mundo. ¿Y de qué se trata exactamente?, pregunté, tratando de mantener un tono neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de curiosidad y, debo admitirlo, un poco de resentimiento. Mis padres intercambiaron otra de esas miradas cómplices que tanto me irritaban antes de que mi madre respondiera: «Es una sorpresa, cariño. Ya lo sabrán el sábado. Pero puedo adelantarles que es algo que nos llena de orgullo», añadió mi padre, y no pude evitar notar cómo su mirada se posaba en Sofía mientras decía esto. Sentí cómo se me revolvía el estómago. ¿Orgullo? ¿Acaso Sofía había hecho algo para merecer tanto alboroto? No pude evitar pensar en mi medalla de matemáticas, olvidada en el cajón de mi habitación. ¿Dónde estaba la cena especial para celebrar mi logro? ¿No pueden darnos al menos una pista?, insistí, tratando de no sonar demasiado ansioso. Paciencia, Alejandro, dijo mi madre con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora pero que solo logró irritarme más. Todo se revelará a su debido tiempo. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, al menos para mí. Mis padres parecían estar en su propio mundo, intercambiando miradas y sonrisas como si compartieran un secreto maravilloso. Sofía, por su parte, seguía absorta en su teléfono, aparentemente ajena a toda la emoción que giraba a su alrededor. Esa noche, acostado en mi cama, no pude evitar darle vueltas al asunto. ¿Qué podría ser tan importante como para merecer una cena familiar especial? Conociendo a mis padres y su tendencia a exagerar todo lo relacionado con Sofía, podría ser cualquier cosa. ¿La habían aceptado en alguna universidad importante? Lo dudaba. Las calificaciones de Sofía apenas eran suficientes para aprobar, y nunca había mostrado un interés particular en sus estudios. Además, aún faltaba más de un año para que terminara el instituto. ¿O tal vez iba a formar parte oficial del equipo de porristas? Tampoco me parecía probable. Sofía siempre decía que solo lo hacía porque sus amigas la obligaban, y por lo que había visto en el vídeo de su actuación, no parecía tener un talento especial para ello. Cuanto más pensaba en ello, más sospechoso me parecía todo. Había algo en la manera en que mis padres habían anunciado la cena, en ese aire de misterio y emoción contenida, que no terminaba de cuadrarme. A la mañana siguiente, durante el desayuno, intenté sonsacarles más información, pero fue en vano. Mis padres se limitaron a repetir que era una sorpresa y que tendría que esperar hasta el sábado. Sofía, como de costumbre, parecía más interesada en su teléfono que en la conversación. ¿Tú sabes de qué va todo esto?, le pregunté directamente cuando nuestros padres salieron de la cocina. Sofía levantó la vista de su teléfono por un momento, me miró con una expresión que no supe interpretar, y luego se encogió de hombros. «Ya lo sabrás el sábado», dijo, repitiendo las palabras de nuestros padres antes de volver a sumergirse en lo que fuera que estuviera viendo en su pantalla. Esa respuesta, lejos de calmarme, solo aumentó mis sospechas. Había algo en la actitud de Sofía, una especie de tensión apenas perceptible, que me hacía pensar que ella sabía más de lo que dejaba ver. Los días que siguieron fueron una tortura. En el instituto, intenté distraerme con las clases y los entrenamientos de fútbol, pero mi mente siempre volvía a la misteriosa cena del sábado. Incluso mis compañeros notaron que estaba distraído. ¿Te pasa algo, Alejandro?, me preguntó Marcos, mi mejor amigo, durante el almuerzo el viernes. Has estado en las nubes toda la semana. Por un momento, consideré contarle sobre la cena y mis sospechas, pero ¿cómo explicarle algo que ni yo mismo entendía? Así que me limité a encogerme de hombros y murmurar algo sobre estar cansado por los entrenamientos. Esa noche, la víspera de la gran cena, apenas pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, imaginando escenarios cada vez más inverosímiles. ¿Y si Sofía había ganado algún tipo de beca? ¿O quizás había sido seleccionada para algún programa especial? Pero nada de eso explicaba el aire de misterio que rodeaba todo el asunto. Cuando por fin amaneció el sábado, me sentía como si hubiera corrido una maratón. Bajé a desayunar con ojeras y el pelo revuelto, para encontrarme con una escena que parecía sacada de una película,
mis padres corrían de un lado a otro de la casa, limpiando, decorando, preparando platos elaborados que nunca antes había visto en nuestra mesa. «Buenos días, cariño», me saludó mi madre mientras colocaba un centro de mesa floral que parecía recién salido de una revista de decoración. «¿Podrías ayudarnos un poco? Hay mucho que hacer antes de que lleguen los invitados». «¿Invitados?», pregunté, sintiendo cómo se me formaba un nudo en el estómago. Pensé que sería solo una cena familiar. «Oh, bueno, hemos invitado a algunos familiares cercanos», respondió mi padre mientras pulía los cubiertos de plata que solo usábamos en Navidad. «Ya sabes, los abuelos, algunos tíos. Queremos que sea una ocasión especial». Pasé el resto del día ayudando a preparar la casa para la misteriosa celebración, todo el tiempo con la sensación de que estaba participando en algún tipo de obra de teatro surrealista. Sofía, por su parte, parecía haber desaparecido. Cuando pregunté por ella, mi madre me dijo que estaba en su habitación, preparándose. «Tiene que estar perfecta para esta noche», añadió con una sonrisa que me pareció casi conspirativa. A medida que se acercaba la hora de la cena, la tensión en la casa era palpable. Mis padres parecían cada vez más nerviosos y emocionados, comprobando una y otra vez que todo estuviera perfecto. Yo, por mi parte, sentía una mezcla de ansiedad y curiosidad que me tenía al borde de un ataque de nervios. Finalmente, cuando el timbre sonó anunciando la llegada de los primeros invitados, supe que pronto obtendría las respuestas que tanto había estado buscando. Pero mientras veía a mis familiares entrar, todos vestidos como si fueran a una gala de premios, no pude evitar pensar que, fuera lo que íbamos a celebrar esa noche, cambiaría nuestra familia para siempre. Y por alguna razón que no lograba entender, esa idea me llenaba de un temor que no podía explicar. La cena estaba a punto de comenzar. El comedor de nuestra casa, normalmente un espacio tranquilo y poco usado, se había transformado en algo salido de una película de época. La mesa estaba cubierta con el mantel de lino que mi abuela nos había regalado hacía años y que solo veía la luz en ocasiones realmente especiales. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz tenue de las velas, y el aire estaba cargado con el aroma de los platos elaborados que mi madre había estado preparando durante todo el día. Los invitados, una mezcla de familiares cercanos y algunos amigos de la familia, charlaban animadamente, creando un murmullo constante que llenaba la casa. Yo me movía entre ellos como un fantasma, sonriendo y asintiendo cuando alguien me dirigía la palabra, pero sin poder sacudirme la sensación de que todo esto era irreal. Mis ojos no dejaban de buscar a Sofía. Ella aún no había hecho su gran entrada, y la anticipación en el ambiente era casi palpable. Mis padres revoloteaban de un grupo a otro, con sonrisas enigmáticas y un brillo en los ojos que solo aumentaba mi inquietud. Fue en medio de todo ese caos controlado cuando sentí la vibración de mi teléfono en el bolsillo. En cualquier otra ocasión, lo habría ignorado. Las reglas de la casa eran claras, nada de teléfonos durante las cenas familiares. Pero algo, tal vez ese sexto sentido que a veces nos avisa de que algo importante está a punto de suceder, me hizo sacarlo y echar un vistazo rápido a la pantalla. El mensaje era de Paula, una compañera de mi clase de matemáticas. También formaba parte del equipo de porristas, aunque nunca había sido particularmente cercana a Sofía. Eso fue lo primero que me llamó la atención. «Tienes que ver esto antes de la cena del sábado». «No lo puedo creer». «Mejor que te prepares». Fruncí el ceño, sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. ¿Cómo sabía Paula sobre la cena? ¿Y qué era eso tan importante que tenía que ver? Miré a mi alrededor. Nadie parecía estar prestando mi atención. Mis padres estaban ocupados recibiendo a los últimos invitados, y el resto de la familia estaba demasiado concentrada en sus propias conversaciones como para notar que yo estaba a punto de romper una de las reglas sagradas de las reuniones familiares. Con el corazón latiéndome con fuerza, me escabullí hacia el pasillo y luego hacia las escaleras. Necesitaba un lugar tranquilo para ver lo que fuera que Paula me había enviado. Mi habitación estaba en el piso de arriba, pero sabía que si desaparecía por mucho tiempo, alguien notaría mi ausencia. Así que opté por el pequeño cuarto de baño al final del pasillo de la planta baja. Una vez dentro, cerré la puerta con cuidado y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. El murmullo de la fiesta se colaba a través de la madera, recordándome que tenía que ser rápido.
Con manos temblorosas, desbloqueé el teléfono y abrí el mensaje de Paula. Había un archivo adjunto. Un vídeo. Lo abrí sin pensarlo 2 veces, olvidando por completo que no había conectado mis auriculares. Por suerte, el volumen estaba bajo. La imagen era granulosa, como si hubiera sido grabada con la cámara de un teléfono antiguo o en malas condiciones de luz. Pero aún así, pude reconocer el escenario. Era uno de los pasillos de nuestra escuela, cerca del gimnasio. Y las figuras que aparecían en el vídeo, se me hizo un nudo en el estómago cuando las identifiqué. Una era Sofía, mi hermana. La otra, el entrenador Martínez, el hombre a cargo del equipo de porristas. Estaban hablando en voz baja, pero gracias al silencio del baño, pude escuchar cada palabra con claridad inquietante. No puede seguir faltando a los entrenamientos, decía el entrenador Martínez con un tono severo que nunca le había escuchado usar antes. Eres un desastre en las coreografías y tus compañeras están hartas. Si no mejoras, estás fuera. Vi cómo Sofía se encogía visiblemente ante esas palabras. Su postura, normalmente confiada y casi arrogante, parecía haberse desinflado. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Por favor, la voz de Sofía sonaba suplicante, un tono que jamás le había escuchado usar. No me pueden echar. ¿Mis papás creen que soy la mejor del equipo? Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Mis padres creían que Sofía era la mejor del equipo? ¿Cómo era posible? Recordé todas las veces que habían alabado sus increíbles habilidades, como porrista, como presumían de ella en las reuniones familiares. ¿Y todo este tiempo, había sido una mentira? El entrenador Martínez suspiró, y pude ver cómo su expresión se suavizaba un poco. Mira, hay una opción, dijo, bajando aún más la voz. Pero no es grupal. Es algo individual y requiere una historia especial, algo que pueda atraer a los jueces. ¿Historia especial?, repitió Sofía, y pude notar un destello de interés en su voz. El vídeo se cortó abruptamente en ese punto, dejándome con 1000 preguntas y una sensación de mareo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué era esa historia especial de la que hablaba el entrenador? Antes de que pudiera procesar lo que acababa de ver, el vídeo se reanudó. Esta vez, la escena parecía ser una continuación de la conversación anterior, pero algo había cambiado. Sofía ya no parecía asustada o suplicante. En su lugar, una sonrisa astuta se dibujaba en su rostro. Mis padres van a hacer todo un evento sobre esto, decía, y su tono era tan seguro y calculador que me provocó un escalofrío. Van a reunir a toda mi familia para contarles. El vídeo terminó ahí, dejándome con una sensación de vacío en el estómago. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de conectar los puntos. La cena de esta noche, el misterio, la emoción de mis padres, todo comenzaba a cobrar un nuevo y perturbador sentido. Sofía estaba mintiendo. No solo a mis padres, sino a toda la familia. Y por alguna razón, el entrenador Martínez parecía estar ayudándola. Me quedé allí, sentado en el borde de la bañera, tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. Parte de mí quería salir corriendo, interrumpir la cena y exponer la mentira de Sofía frente a todos. Pero otra parte, una parte que me avergonzaba admitir, se sentía satisfecha. Por fin tenía pruebas de que Sofía no era tan perfecta como todos creían. El sonido de pasos acercándose por el pasillo me sacó de mis pensamientos. Rápidamente, me puse de pie y me miré en el espejo. Estaba pálido, y mis ojos mostraban una mezcla de shock y algo que no pude identificar. Respiré hondo, tratando de componerme. ¿Alejandro? La voz de mi madre sonó al otro lado de la puerta. ¿Estás ahí? La cena está a punto de comenzar. Sí, mamá, respondí, sorprendido de lo normal que sonaba mi voz. Ya salgo. Mientras me lavaba las manos, más para ganar tiempo que por necesidad, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Confrontar a Sofía? ¿Contarles a mis padres? ¿O simplemente sentarme y ver cómo se desarrollaba todo este engaño? Salí del baño con una decisión tomada, por ahora, observaría.
Vería hasta dónde llegaba Sofía con esta mentira. Y luego, luego decidiría qué hacer. Cuando regresé al comedor, todos estaban ya tomando sus lugares en la mesa. Mis padres me dirigieron una mirada de leve reproche por mi tardanza, pero estaban demasiado emocionados como para regañarme realmente. Me senté en mi lugar habitual, justo frente a la silla vacía de Sofía. Y ahora, anunció mi padre, levantándose con una copa en la mano, el momento que todos hemos estado esperando. Sofía, cariño, ¿puedes unirte a nosotros? Hubo un momento de silencio expectante, y luego, como si hubiera estado esperando su señal, Sofía entró en el comedor. Llevaba un vestido que nunca le había visto antes, y su cabello y maquillaje estaban impecables. Pero lo que más me llamó la atención fue su expresión. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en sus ojos que me hizo preguntarme cuánto de lo que estábamos a punto de escuchar sería verdad. Mientras Sofía tomaba su lugar y todos los ojos se centraban en ella, sentí el peso del teléfono en mi bolsillo. El vídeo que acababa de ver parecía quemar a través de la tela, un secreto que amenazaba con explotar en cualquier momento. La cena estaba a punto de comenzar, y con ella, estaba seguro, una serie de revelaciones que cambiarían nuestra familia para siempre. Yo tenía información que podría desbaratar todo el plan de Sofía, pero, ¿era ese realmente mi papel? ¿Debería ser yo quien desenmascarara la mentira? Mientras mi padre comenzaba su discurso, lleno de orgullo y emoción por lo que fuera que Sofía estaba a punto de anunciar, me encontré en una encrucijada. Por un lado, estaba el deseo de justicia, de que por una vez, Sofía no se saliera con la suya. Por otro, una curiosidad morbosa por ver hasta dónde llegaría todo esto. Y en el fondo, muy en el fondo, una pequeña parte de mí se preguntaba, si los roles estuvieran invertidos, ¿Sofía guardaría mi secreto? Con esos pensamientos dando vueltas en mi cabeza, me preparé para lo que prometía ser la cena familiar más intensa de nuestras vidas. Fuera lo que Sofía estaba a punto de anunciar, yo sabía la verdad. Y ese conocimiento, por ahora, era mi único consuelo. La cena familiar avanzaba con una tensión palpable en el aire. Yo me encontraba sentado en mi lugar habitual, picoteando distraídamente la comida en mi plato mientras mi mente no dejaba de dar vueltas al vídeo que acababa de ver. Cada vez que miraba a Sofía, sentada frente a mí con una sonrisa perfectamente ensayada, no podía evitar preguntarme qué otras mentiras ocultaba detrás de esa fachada. Los invitados charlaban animadamente, ajenos al torbellino de emociones que se desataba en mi interior. Mi padre, en la cabecera de la mesa, no paraba de lanzar miradas de orgullo hacia Sofía, mientras mi madre revoloteaba de un lado a otro, asegurándose de que todos tuvieran sus copas llenas y sus platos rebosantes. «Y bien, Sofía», dijo de repente mi tía Carmen, rompiendo el hilo de mis pensamientos, «tus padres nos han dicho que tienes una gran noticia que compartir». «¿De qué se trata?». Sentí como todos los ojos se clavaban en mi hermana. Incluso yo, que creía conocer parte de la verdad, no pude evitar contener la respiración, expectante. ¿Qué mentira iba a soltar? Sofía se aclaró la garganta y, por un momento, pude ver un destello de duda en sus ojos. Fue tan breve que pensé que lo había imaginado, pero ahí estaba. Sin embargo, tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por esa sonrisa confiada que tan bien conocía. «Bueno», comenzó, su voz clara y segura, «como algunos de ustedes saben, he estado formando parte del equipo de porristas de la escuela desde hace un tiempo». Varios invitados asintieron, sonriendo con aprobación. Yo tuve que resistir el impulso de poner los ojos en blanco. «Si supieran la verdad, pues bien», continuó Sofía, haciendo una pausa dramática, «he sido seleccionada para representar a nuestra escuela en una competencia nacional de porristas». La mesa estalló en exclamaciones de sorpresa y felicitaciones. Mi madre soltó un pequeño grito de alegría, mientras mi padre se levantaba para abrazar a Sofía. Yo me quedé congelado en mi asiento, sintiendo como la rabia y la incredulidad se mezclaban en mi interior. «Eso es maravilloso, cariño», exclamó mi madre, con lágrimas de orgullo en los ojos. «Siempre supimos que eras especial». «Estamos tan orgullosos de ti, princesa», añadió mi padre, su voz cargada de emoción. Mientras la familia continuaba felicitando a Sofía, yo no podía dejar de pensar en el vídeo que había visto. Las palabras del entrenador Martínez resonaban en mi cabeza: «Eres un desastre en las coreografías y tus compañeras están hartas».
si no mejoras, estás fuera. ¿Cómo era posible que esa misma chica, a la que amenazaban con echar del equipo, hubiera sido seleccionada para una competencia nacional? La respuesta, por supuesto, estaba en esa historia especial que el entrenador había mencionado. Pero, ¿qué era exactamente? ¿Qué mentira había inventado Sofía para lograr esto? Mientras la cena continuaba y Sofía seguía recibiendo elogios y felicitaciones, yo me sumí en mis pensamientos, tratando de recordar cada detalle del vídeo. Había algo que se me escapaba, una pieza del rompecabezas que no lograba encajar. De repente, como si un rayo hubiera iluminado mi mente, recordé la última parte del vídeo. Sofía, con esa sonrisa astuta, diciendo, mis padres van a hacer todo un evento sobre esto. Van a reunir a toda mi familia para contarles. En ese momento, mirando alrededor de la mesa, viendo a toda nuestra familia reunida, celebrando una mentira, sentí como si un balde de agua fría me cayera encima. Esto no era una simple exageración o una pequeña mentira piadosa. Esto era algo planeado, calculado. Sofía había orquestado todo esto, sabiendo perfectamente que nuestros padres caerían en su trampa. Alejandro, la voz de mi abuela me sacó de mis pensamientos, ¿no vas a felicitar a tu hermana? Sentí como todas las miradas se dirigían hacia mí. Sofía me miró con una mezcla de desafío y súplica en sus ojos, como si me estuviera retando a desenmascararla pero al mismo tiempo me pidiera que guardara su secreto. Yo, comencé, sin saber realmente qué decir. ¿Debería exponer la mentira aquí y ahora? ¿O seguir el juego y confrontar a Sofía en privado más tarde? Felicidades, Sofía. Es impresionante. Las palabras salieron de mi boca con un sabor amargo. Sofía me dirigió una sonrisa de agradecimiento que no llegó a sus ojos, y pude ver cómo se relajaba ligeramente. Ella sabía que yo sabía, pero por ahora, su secreto estaba a salvo. El resto de la cena transcurrió como en un sueño borroso. Escuché a medias cómo Sofía inventaba detalles sobre la supuesta competencia, hablando de entrenamientos intensivos y rutinas complicadas. Cada palabra que salía de su boca era una mentira más que se apilaba sobre la anterior, construyendo un castillo de naipes que, estaba seguro, eventualmente se derrumbaría. Cuando finalmente los invitados comenzaron a despedirse, me escabullí a mi habitación con la excusa de un dolor de cabeza. Necesitaba estar solo, procesar todo lo que había ocurrido y decidir qué hacer con esta información. Sentado en mi cama, con la medalla de matemáticas olvidada en mi mano, no pude evitar sentir una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba furioso con Sofía por mentir de manera tan descarada, por engañar a toda nuestra familia. Por otro lado, una pequeña parte de mí no podía evitar sentir una pizca de admiración por su audacia. ¿Cómo había logrado convencer al entrenador Martínez para que la apoyara en esta farsa? Y luego estaban mis padres. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿O acaso, en el fondo, sabían que algo no cuadraba pero preferían creer la mentira porque era más fácil, más cómodo que enfrentar la verdad? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Antes de que pudiera responder, Sofía entró en mi habitación, cerrando la puerta tras ella. «Tenemos que hablar», dijo, su voz apenas un susurro. La miré en silencio, esperando. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermana sin su máscara de perfección. Parecía cansada, vulnerable incluso. «Sé que viste el vídeo», comenzó, sentándose en el borde de mi cama. «Paula me lo dijo». «¿Por qué, Sofía?», pregunté, mi voz una mezcla de cansancio y decepción. «¿Por qué mentir así?». Sofía suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. «No lo entenderías», murmuró. «Tú eres el inteligente, el talentoso. Yo solo soy la bonita». Sus palabras me sorprendieron. ¿Era así como se veía a sí misma? «Eso no es cierto», dije, aunque incluso a mis oídos sonó poco convincente. «Por favor», respondió con una risa amarga. «¿Crees que no me doy cuenta de cómo me miran todos? Esperan que sea perfecta, que sea la mejor en todo. Pero la verdad es que, no soy buena en nada. No como tú». La miré, realmente la miré por primera vez en mucho tiempo. Y lo que vi me sorprendió.
No era la Sofía confiada y arrogante que creía conocer. Era una chica asustada, atrapada en una red de expectativas que ella misma había ayudado a tejer. Pero eso no justifica mentir, dije, tratando de mantener la firmeza en mi voz. ¿Qué pasará cuando descubran la verdad? No lo harán, respondió, y por un momento vi un destello de esa astucia que había notado en el vídeo. El entrenador Martínez me está ayudando. Vamos a montar un número especial, solo para mí. Una rutina que cuente una historia, algo que emocione a los jueces. ¿Y qué historia será esa? Pregunté, sintiendo cómo la curiosidad superaba mi indignación. Sofía me miró directamente a los ojos, y vi en ellos una determinación que nunca antes había notado. La historia de una chica que superó todas las adversidades para cumplir su sueño, dijo con una sonrisa triste. Una chica que, a pesar de no tener talento natural, trabajó día y noche para ser la mejor. Una historia de superación y perseverancia. Pero eso es, comencé, sin saber cómo terminar la frase. ¿Una mentira?, completó Sofía. Sí, lo es. Pero, ¿sabes qué? Es la mentira que todos quieren creer. Mamá, papá, los jueces, todos quieren una historia inspiradora, un cuento de hadas moderno. Y yo se los voy a dar. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Parte de mí quería gritarle, decirle que estaba mal, que eventualmente todo se derrumbaría. Pero otra parte, una parte que me sorprendió, entendía su desesperación. ¿Y qué pasará después?, pregunté finalmente. ¿Qué harás cuando la competencia termine? Sofía se encogió de hombros, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. Ya pensaré en algo, dijo, levantándose. Siempre lo hago. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y me miró por encima del hombro. No dirás nada, ¿verdad?, preguntó, y por un momento vi a la niña insegura que solía ser, buscando la aprobación de su hermano mayor. Me quedé en silencio por un momento, sopesando mis opciones. Finalmente, con un suspiro de resignación, respondí, no diré nada. Pero, Sofía, ten cuidado. Las mentiras tienen patas cortas. Ella asintió, una mezcla de alivio y gratitud en su rostro, y salió de mi habitación, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche, acostado en mi cama, no pude evitar pensar en cómo habían cambiado las cosas. Hace apenas unos días, veía a Sofía como la hija perfecta, la favorita indiscutible de mis padres. Ahora, la veía como lo que realmente era, una chica asustada, tratando desesperadamente de cumplir con las expectativas que todos habían puesto sobre ella. Y yo, el hijo olvidado, el que siempre se sentía invisible, de repente me encontraba en una posición de poder. Tenía en mis manos el secreto que podría destruir la imagen perfecta de Sofía. Pero, ¿realmente quería hacerlo? Mientras el sueño comenzaba a vencerme, me di cuenta de que las palabras que habíamos intercambiado esa noche habían cambiado todo. Ya no éramos ampliamente el hermano celoso y la hermana perfecta. Éramos dos personas tratando de encontrar su lugar en un mundo que parecía esperar demasiado de ambos. Y aunque no aprobaba las acciones de Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la entendía. Con ese pensamiento, me quedé dormido, sabiendo que los días que vendrían estarían llenos de desafíos y decisiones difíciles. Pero por ahora, al menos, los secretos estaban a salvo, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El sábado llegó con una mezcla de anticipación y ansiedad que flotaba en el aire como una nube densa. Desde temprano en la mañana, la casa se convirtió en un hervidero de actividad. Mi madre corría de un lado a otro, supervisando cada detalle de la decoración y el menú, mientras mi padre se encargaba de recibir a los primeros invitados que llegaban con sonrisas expectantes y regalos para Sofía. Yo me moví como un fantasma por la casa, ayudando cuando me lo pedían, pero principalmente observando cómo se desarrollaba todo el espectáculo. Cada vez que veía a Sofía, impecablemente vestida y con una sonrisa radiante, sentía una punzada de culpabilidad mezclada con una extraña sensación de complicidad. Ahora conocía su secreto, y eso creaba un vínculo entre nosotros que nunca antes había existido. A medida que el comedor se iba llenando de familiares y amigos cercanos, la atmósfera se cargaba de una energía casi eléctrica.
Todos parecían estar al borde de sus asientos, ansiosos por escuchar la gran noticia que Sofía tenía para compartir. Yo, por mi parte, me sentía como si estuviera viendo una obra de teatro donde conocía el final antes de que comenzara. Bueno, dijo mi madre con voz emocionada una vez que todos estuvieron sentados alrededor de la mesa decorada con más cuidado de lo usual, hemos reunido a todos porque queremos compartir algo increíble. Mi padre, de pie junto a ella, asintió con una sonrisa de orgullo que hizo que mi estómago se revolviera. Nunca lo había visto mirarme a mí de esa manera. Nuestra Sofía tiene un anuncio muy especial que hacer, continuó, y pude ver cómo los ojos de todos los presentes se dirigían hacia mi hermana. Sofía se puso de pie lentamente, y por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi un destello de duda en sus ojos, tan breve que podría haberlo imaginado, antes de que su expresión se transformara en una de confianza y emoción perfectamente ensayada. Gracias, mamá, papá, comenzó, su voz clara y firme. Y gracias a todos por estar aquí hoy. Como saben, he estado formando parte del equipo de porristas de la escuela desde hace un tiempo. Hizo una pausa, y pude ver cómo todos los invitados asentían, algunos incluso murmurando palabras de aprobación. Sofía siempre había sido buena para captar la atención de la gente, para hacerlo sentir parte de su historia. Pues bien, continuó, y pude notar cómo su voz se elevaba ligeramente, cargada de emoción, he sido seleccionada para representar a nuestra escuela en una competencia nacional de porristas. El silencio que siguió a sus palabras duró apenas un segundo antes de que la sala estallara en exclamaciones de sorpresa y felicitaciones. Mi tía Carmen fue la primera en levantarse para abrazar a Sofía, seguida rápidamente por mis abuelos y varios primos. Mi madre lloraba abiertamente de alegría, mientras mi padre parecía haber crecido varios centímetros de puro orgullo. Yo me quedé sentado, observando la escena como si fuera un espectador en una película. Veía los rostros radiantes de mi familia, escuchaba sus palabras de aliento y felicitación, y no podía evitar pensar en lo frágil que era todo esto. Un castillo de naipes construido sobre una mentira cuidadosamente elaborada. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Exclamó mi madre entre lágrimas, abrazando a Sofía con fuerza. Siempre supimos que eras especial, añadió mi padre, uniéndose al abrazo. Sofía aceptaba los elogios y abrazos con una gracia practicada, su sonrisa nunca vacilando. Pero yo podía ver, tal vez porque ahora conocía la verdad, los pequeños signos de tensión en sus ojos, la forma en que sus manos se cerraban en puños cuando nadie miraba. ¿Y cuándo es la competencia?, preguntó mi tío Roberto, siempre el práctico de la familia. En 3 meses, respondió Sofía sin perder el ritmo. Será en Madrid. El entrenador dice que tenemos mucho trabajo por delante, pero que con dedicación y esfuerzo, podemos llegar lejos. Más exclamaciones de asombro y orgullo siguieron a esta declaración. Madrid. 3 meses. Cada nueva mentira se apilaba sobre la anterior, y yo no podía evitar preguntarme cómo planeaba Sofía mantener esta farsa por tanto tiempo. ¿Y cómo te seleccionaron, cariño?, preguntó mi abuela, sus ojos brillando de curiosidad. Debe haber sido un proceso muy competitivo. Vi cómo Sofía tomaba un respiro casi imperceptible antes de responder. Esta era la parte peligrosa, los detalles que podrían delatarla si no tenía cuidado. Bueno, fue un proceso largo, comenzó, su voz cargada de una emoción que casi sonaba genuina. Primero tuvimos audiciones en la escuela, luego a nivel regional. El entrenador Martínez me ayudó mucho, me hizo practicar rutinas extra después de los entrenamientos normales. Hizo una pausa, y pude ver cómo todos los presentes estaban pendientes de cada una de sus palabras. Sofía siempre había sido buena contando historias, y esta vez se estaba superando a sí misma. La audición final fue la más difícil, continuó. Tuvimos que presentar una rutina individual frente a un panel de jueces nacionales. Estaba tan nerviosa, pero recordé todo lo que había practicado, todo el apoyo que había recibido de mi familia y amigos, y simplemente, lo di todo. Su voz se quebró ligeramente al final, y vi cómo varias personas en la mesa se limpiaban lágrimas de emoción. Era una actuación magistral, tenía que admitirlo. Si no hubiera visto el vídeo, si no supiera la verdad, probablemente yo también estaría completamente cautivado por su historia. Oh, cariño, dijo mi madre, tomando la mano de Sofía.
Estamos tan orgullosos de ti. Has trabajado tan duro, sí, intervino mi padre. Siempre supimos que tenías un talento especial, pero esto es extraordinario. Mientras la conversación continuaba, con todos queriendo saber más detalles sobre la competencia y los planes de entrenamiento de Sofía, yo me encontré observando a mi hermana con una nueva perspectiva. Veía la forma en que manejaba cada pregunta con una mezcla de humildad y confianza, cómo desviaba hábilmente las preguntas demasiado específicas, cómo mantenía a todos enfocados en el futuro en lugar de en los detalles del pasado. Era como ver a una malabarista profesional en acción, manteniendo todas las bolas en el aire sin que nadie notara el esfuerzo que le costaba. Y por un momento, a pesar de mi desaprobación por la mentira, no pude evitar sentir una pizca de admiración por su habilidad. Alejandro, la voz de mi tía Carmen me sacó de mis pensamientos, debes estar muy orgulloso de tu hermana. Sentí como todas las miradas se dirigían hacia mí, incluyendo la de Sofía. Por un segundo, vi un destello de preocupación en sus ojos, una súplica silenciosa. Yo, comencé, consciente de que mi respuesta podría cambiar todo. Sí, estoy orgulloso de ella. Sofía siempre ha sido sorprendente. Vi cómo Sofía soltaba un pequeño suspiro de alivio, su sonrisa haciéndose un poco más genuina por un momento. Le devolví una pequeña sonrisa, sintiendo el peso de nuestro secreto compartido. La cena continuó, con Sofía como el centro indiscutible de atención. Cada nuevo plato venía acompañado de más preguntas, más felicitaciones, más planes para el futuro. Mi madre ya estaba hablando de organizar un viaje familiar a Madrid para ver la competencia, mientras mi padre discutía con mi tío sobre las posibilidades de becas deportivas que esto podría abrir para Sofía. Yo comía en silencio, observando cómo la mentira crecía y se ramificaba, tocando cada aspecto de nuestras vidas. Me preguntaba cuánto tiempo podría mantenerse esto, cuánto tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Cuando finalmente llegó el postre, un elaborado pastel que mi madre había encargado especialmente para la ocasión, con las palabras «Felicidades, Sofía», escritas en glaseado, sentí que había llegado a mi límite. «Disculpen», dije, poniéndome de pie. «No me siento muy bien. Creo que voy a acostarme». «Oh, cariño», dijo mi madre, su rostro mostrando preocupación por primera vez en la noche. «¿Estás bien? ¿Necesitas algo?» «No, no es nada», respondí, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansado. Ha sido un día intenso». Mientras me dirigía hacia las escaleras, sentí la mirada de Sofía siguiéndome. No necesité voltear para saber que entendía exactamente por qué me estaba retirando. Una vez en mi habitación, cerré la puerta y me dejé caer en la cama, sintiendo el peso de todo lo ocurrido. Abajo, podía escuchar las risas y conversaciones continuando, el sonido de copas brindando por el éxito de Sofía. Me pregunté, no por primera vez esa noche, en que me había metido al guardar el secreto de Sofía. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O solo estaba permitiendo que esta mentira creciera hasta un punto en que, cuando finalmente explotara, el daño sería irreparable? No tenía respuestas claras. Solo sabía que, por ahora, estaba atrapado en esta red de engaños tanto como Sofía. Y mientras la fiesta continuaba abajo, celebrando una victoria que nunca existió, yo me quedé despierto, pensando en todas las formas en que esto podría salir terriblemente mal. La cena de la mentira había sido un éxito rotundo. Pero el verdadero desafío, lo sabía, apenas estaba comenzando. Y me preguntaba si Sofía, con toda su astucia y carisma, estaría realmente preparada para lo que vendría después. La mañana siguiente a la gran cena familiar, me desperté con una sensación de pesadez en el estómago. Los eventos de la noche anterior parecían un sueño lejano, pero el murmullo de voces emocionadas que se filtraba desde la planta baja me recordó que todo había sido muy real. La mentira de Sofía estaba en pleno vuelo, y yo era un cómplice silencioso. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, mirando el techo y pensando en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Hace apenas unos días, mi mayor preocupación era que mis padres no apreciaran mis logros académicos. Ahora, me encontraba en medio de una red de engaños que amenazaba con desenredarse en cualquier momento. Finalmente, el olor del café y el sonido de platos siendo movidos en la cocina me obligaron a levantarme. Me vestí lentamente,
preparándome mentalmente para enfrentar a mi familia y su renovado entusiasmo por el éxito de Sofía. Cuando bajé las escaleras, encontré a mis padres sentados en la mesa de la cocina, rodeados de periódicos y con sus tazas de café en mano. Parecían estar en medio de una animada discusión. «Buenos días», murmuré, dirigiéndome directamente hacia la cafetera. «Ah, Alejandro», exclamó mi madre, con una sonrisa radiante. «¿Te sientes mejor? Anoche nos preocupaste un poco». Asentí vagamente mientras me servía una taza de café. «Sí, solo estaba cansado». «Bueno, siéntate con nosotros», dijo mi padre, apartando algunos periódicos para hacerme espacio. «Estamos planeando cómo apoyar a Sofía en su gran aventura». Me senté, sintiendo una punzada de culpabilidad. Mis padres parecían tan felices, tan orgullosos. ¿Quién era yo para quitarles esa alegría? «¿Dónde está Sofía?», pregunté, notando su ausencia. «Oh, salió temprano», respondió mi madre. Dijo que el entrenador Martínez quería verla para comenzar a planificar su rutina especial. Otra mentira, pensé. Me pregunté dónde estaría realmente Sofía y qué estaría haciendo para mantener su farsa. Mientras mis padres continuaban discutiendo planes de viaje a Madrid y posibles compras de equipo nuevo para Sofía, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué discretamente y vi que tenía un nuevo mensaje de Paula. Publicaron la lista oficial de eliminaciones y nuevas representantes en la página de la escuela. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. Sin pensar, me levanté de la mesa, murmurando una excusa sobre tener que hacer una llamada importante. Una vez en mi habitación, con la puerta cerrada, abrí el enlace que Paula había adjuntado. La página web de la escuela se cargó lentamente, cada segundo una tortura. Y entonces, allí estaba, la lista oficial. Mis ojos recorrieron los nombres, buscando el de Sofía. Cuando finalmente lo encontré, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo Sofía no había sido seleccionada, había sido eliminada del equipo oficialmente. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. Toda la historia de Sofía, toda la celebración de anoche, todo era una mentira aún más grande de lo que había imaginado. No solo no había sido seleccionada para una competencia nacional, sino que ni siquiera era parte del equipo de porristas de la escuela. ¿Cómo había llegado tan lejos con esta mentira? ¿Cómo pensaba mantenerla? Y lo más importante, ¿qué debía hacer yo ahora? Bajé las escaleras en un estado de aturdimiento, el teléfono pesando en mi mano como si fuera de plomo. Mis padres seguían en la cocina, ahora discutiendo sobre la posibilidad de contratar a un entrenador personal para Sofía. Antes de seguir haciendo planes, dije, mi voz sonando extrañamente calmada incluso para mis propios oídos, creo que hay algo que deberían ver. Mis padres me miraron, sorprendidos por mi tono serio. Sin decir una palabra más, conecté mi teléfono al televisor de la sala y proyecté la página web de la escuela. «¿Qué es esto, Alejandro?», preguntó mi padre, frunciendo el ceño mientras se acercaba para ver mejor. «Es la lista oficial del equipo de porristas», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «La acaban de publicar». Vi cómo los ojos de mis padres recorrían la lista, buscando el nombre de Sofía. Vi el momento exacto en que se dieron cuenta de que no estaba entre las seleccionadas. Y luego, el shock en sus rostros cuando encontraron su nombre en la sección de bajas definitivas del equipo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de confusión y dolor. Mi padre se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Esto debe ser un error», murmuró finalmente mi madre, su voz temblando ligeramente. «No lo es», dije suavemente. «Lo siento, pero...». Sofía ha estado mintiendo. Les conté todo. Sobre el vídeo que Paula me había enviado, sobre la conversación que había escuchado entre Sofía y el entrenador Martínez, sobre cómo Sofía había planeado toda esta farsa. Mis padres me escucharon en silencio, sus rostros pasando por una gama de emociones: incredulidad, dolor, ira, vergüenza. «¿Por qué no nos lo dijiste antes?», preguntó mi padre, su voz cargada de decepción. Yo comencé, pero en ese momento,
la puerta de entrada se abrió y Sofía entró, con una sonrisa brillante que se congeló en su rostro al ver la escena frente a ella. ¿Qué está pasando?, preguntó, su mirada saltando del televisor a nuestros rostros sombríos. Eso es lo que nos gustaría saber, Sofía, dijo mi padre, su voz inusualmente dura. ¿Nos puedes explicar esto? Sofía miró la pantalla, y vi cómo toda la sangre se drenaba de su rostro. Por un momento, pareció que iba a intentar otra mentira, pero luego sus hombros se desplomaron y, por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermana sin ninguna máscara. Yo, lo siento, susurró, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No sabía cómo decirles la verdad. Todos esperaban tanto de mí. Lo que siguió fue una conversación larga y dolorosa. Sofía confesó todo, cómo había estado luchando en el equipo de porristas desde el principio, cómo el miedo a decepcionar a nuestros padres la había llevado a mentir cada vez más, cómo la presión de ser perfecta la había consumido hasta el punto de inventar una historia tan elaborada. Mis padres escucharon en silencio, sus rostros una mezcla de dolor y preocupación. Cuando Sofía terminó, hubo un largo momento de silencio antes de que mi madre hablara. Sofía, cariño, dijo, su voz suave pero firme. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser tú misma. Estamos decepcionados de que nos hayas mentido, añadió mi padre. Pero estamos más preocupados por ti. ¿Por qué sentiste que no podías hablarnos de esto? La conversación que siguió fue difícil, pero necesaria. Salieron a la luz muchas verdades incómodas, sobre las expectativas poco realistas que nuestros padres habían puesto sobre Sofía, sobre cómo yo me había sentido ignorado y menospreciado, sobre cómo todos habíamos contribuido, de una forma u otra, a crear esta situación. Mientras observaba a mi familia lidiando con las consecuencias de esta revelación, me di cuenta de que este giro inesperado, aunque doloroso, podría ser exactamente lo que todos necesitábamos. Era una oportunidad para ser honestos, para derribar las fachadas que habíamos construido y empezar de nuevo. En los días y semanas que siguieron, nuestra familia comenzó un proceso de sanación y reconstrucción. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, discusiones acaloradas y lágrimas. Pero también hubo momentos de comprensión, de perdón y de un nuevo tipo de cercanía que nunca antes habíamos experimentado. Sofía tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones, no solo en casa sino también en la escuela. Pero con el apoyo de la familia, comenzó a descubrir quién era realmente, más allá de las expectativas y las apariencias. Yo, por mi parte, aprendí que la verdad, aunque a veces dolorosa, es siempre el mejor camino. Y que ser el hijo olvidado no significaba que no tuviera un papel importante que desempeñar en nuestra familia. Mis padres, enfrentados a la realidad de cómo sus acciones y expectativas habían afectado a sus hijos, comenzaron a hacer cambios. Empezaron a valorar los logros de cada uno de nosotros por lo que eran, no por cómo se comparaban con los demás o con algún estándar imaginario de perfección. Meses después, mientras cenábamos juntos, algo que ahora hacíamos con más frecuencia y de manera más relajada, me di cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, estábamos en un lugar mejor. La mentira de Sofía, y el giro inesperado que provocó su revelación, nos había obligado a todos a enfrentar nuestras propias verdades y a crecer como familia. Y mientras miraba a mi alrededor, a los rostros de mis padres y de Sofía, sonriendo y conversando abiertamente, pensé que a veces, los giros más inesperados de la vida son los que nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.